Se acabó tu viaje gratis, Dolores. A partir del mes que viene, esa habitación cuesta $2,300. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Miré a mi nuera, Brittany, al otro lado de la mesa de acción de gracias, segura de haberla oído mal. A nuestro alrededor, 15 miembros de la familia se habían quedado en silencio, con los tenedores a medio camino de la boca. El pavo que había ayudado a preparar esa mañana de repente supo a aserrín. Disculpa, ¿qué? Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Brittany se secó los labios con la servilleta, sus uñas perfectamente cuidadas reflejaban la luz. Ya me oíste. $2,300 al mes por la habitación de invitados. De hecho, está por debajo del precio de mercado. Estoy siendo generosa. Mi hijo, Michael, tenía la mirada fija en su puré de papas. Me temblaban las manos al dejar el tenedor. Esta era mi casa. La casa que Harold y yo compramos en 1985. La casa donde criamos a nuestros 3 hijos. La casa a la que me mudé con ellos después de que Harold falleciera hace 3 años, cuando me dijeron que no debía estar sola. Si no te lo puedes permitir, continuó Brittany, con esa falsa dulzura que había perfeccionado en su voz, siempre está el albergue del centro. Tienen programas para personas mayores. Mi cuñada, June, se quedó sin aliento. Brittany, eso es. Práctico, la interrumpió Brittany. No podemos seguir apoyando a un gorronero para siempre. Gorrón. Después de 40 años de matrimonio, de criar a 3 hijos, de dejar mi carrera de enfermería para apoyar el servicio militar de Harold, de perderlo por cáncer, era un gorronero en mi propia casa. Pero lo que Brittany no sabía era que Harold siempre había sido meticuloso con el papeleo. Guárdalo todo, Dolly, solía decir. La documentación es protección. Debería haberlo recordado antes. Me llamo Dolores Harley, y hace 3 años pensé que había encontrado refugio con mi familia. Tenía 68 años, acababa de enviudar y estaba sumida en el dolor. Harold, mi pilar, mi mejor amigo, mi esposo durante 40 años, había perdido la batalla contra el cáncer de pulmón. El médico dijo que era por su tiempo en Vietnam, por todos esos químicos a los que habían estado expuestos. Había luchado con tanta fuerza, hasta el final. Habíamos construido una buena vida juntos. Nada del otro mundo, pero sólida. Harold trabajó en la construcción después del servicio militar, y yo fui enfermera titulada hasta que nació Michael. Luego nacieron nuestras hijas, Sarah y Lisa, y tomé la decisión que millones de mujeres toman. Me quedé en casa. Los ingresos de Harold eran suficientes, y los niños me necesitaban. Nunca me arrepentí. Ni una sola vez. Ahorramos y en 1985 compramos nuestra casa en Riverside Heights. 3 habitaciones, 2 baños, un amplio patio trasero donde los niños podían jugar. Harold había usado los beneficios de su préstamo del Departamento de Asuntos de Veteranos, VA, y nos sentimos muy orgullosos de firmar esos papeles. Esta es nuestra garantía, Dolly, dijo Harold ese día, sosteniendo la escritura. Pase lo que pase, somos dueños de esto. Nadie nos la puede quitar. La casa se terminó de pagar en 2010. Todavía recuerdo la pequeña celebración que tuvimos, solos para entonces, con los niños ya grandes y ya independizados. Harold asó filetes, yo le preparé su ensalada de papas favorita y bailamos en la cocina nuestra canción de bodas. 6 años después, le diagnosticaron la enfermedad. Después del funeral, intenté vivir sola, pero la casa me parecía demasiado grande y silenciosa. Me encontraba hablando con la silla vacía de Harold, preparando café para 2 por costumbre. Cuando Michael sugirió que me mudara con ellos, solo hasta que te sientas mejor, me pareció una bendición. Mi hijo quería cuidarme. Brittany se mostró muy acogedora entonces, hablando de cuánto extrañaban a su abuela y de lo bien que sería tenerme cerca. Vendí mis muebles, doné las herramientas de Harold a la VFW y me quedé solo con lo que cabía en su habitación de invitados. La casa en Riverside Heights estaba vacía, pero no soportaba venderla. Demasiados recuerdos. Michael dijo que me ayudarían a decidir qué hacer con ella más tarde. Los primeros 6 meses fueron maravillosos. Cocinaba las cenas de los domingos, ayudaba con las tareas de los nietos y volvía a sentirme útil. Brittany charlaba conmigo mientras tomábamos café por la mañana, preguntándome sobre mi vida con Harold, con un interés genuino.
creí que había encontrado mi lugar. Entonces algo cambió. Brittany empezó a comentar sobre la ropa extra, las facturas de agua más altas. Suspiraba al verme en la cocina, como si mi presencia la agotara. La calidez de su voz se convirtió en cortesía, luego en una irritación apenas disimulada. Michael también se distanció, siempre ocupado con el trabajo, evitando mi mirada cuando Brittany se quejaba de la situación. Debería haber visto las señales, la forma en que Brittany apretó los labios cuando los nietos corrieron a abrazarme, como empezó a llamarme, tu madre, al hablar con Michael, nunca más, mamá, el montón de folletos de la residencia de ancianos que encontré en el contenedor de reciclaje. Harold siempre decía que guardara la escritura en la caja fuerte. Había traído todos nuestros documentos importantes al mudarme y los había guardado en una caja fuerte debajo de la cama. Pero confiaba en mi hijo. Creía que la familia significaba algo. Estaba a punto de darme cuenta de lo equivocada que estaba. El verdadero cambio había comenzado hacía aproximadamente un año, cuando Brittany fue ascendida a directora de marketing de su empresa. El dinero la cambió, o quizás simplemente reveló quién había sido siempre. Empezó a redecorar, a contratar profesionales, a hablar de mejorar su estilo de vida. Todas las habitaciones se renovaron excepto la mía, que seguía visiblemente descuidada, como un recordatorio de mi inoportuna presencia. Michael trabajaba como ingeniero en Boeing, ganaba bien, pero nada comparado con el nuevo sueldo de Brittany. Vi a mi hijo encogerse mientras la estrella de su esposa ascendía. Ella controlaba las finanzas, tomaba las decisiones, y él simplemente asentía. El niño que se había enfrentado a los abusadores en tercer grado ya no podía mirar a su esposa a los ojos. Tu madre se está volviendo una carga, le oí decirle a Brittany una noche. Bajé a buscar agua y me quedé paralizada frente a la puerta de su habitación. No aporta nada, Michael, solo se sienta aquí, usando nuestros recursos, ocupando espacio. Ella es mi mamá, dijo Michael débilmente. Y ahora soy tu esposa, tu familia. Tenemos que pensar en nuestros propios hijos, fondos para la universidad, ahorros para la jubilación. No podemos seguir despilfarrando dinero en alguien que se niega a ayudarse a sí misma. Gastaba una barbaridad de dinero. Compraba mis propios alimentos, pagaba mis medicamentos y nunca pedí un céntimo. Pero eso no encajaba con la narrativa de Brittany. Mis hijas vivían lejos, Sara en Boston, Lisa en Seattle. Hablábamos por teléfono, pero cada una tenía sus propios desafíos. Sara se estaba divorciando, Lisa tenía gemelos con necesidades especiales. Cuando les insinuaba algún problema, decían, al menos estás con Michael. ¿Qué suerte tienes de que Brittany esté ahí para ayudarte? ¿Afortunada? Me sentí todo menos afortunada cuando Brittany empezó a limitar mi tiempo con los nietos. Tienen que concentrarse en la tarea, decía, sacando a Emma, de 8 años, y a Josh, de 10, de mi habitación. La abuela está cansada. Déjala en paz. Pero yo no estaba cansada. Me estaban borrando. Una noche, encontré a Brittany con su portátil, buscando residencias de ancianos. Buscando trabajo, dijo rápidamente, cerrándolo de golpe. Pero vi los términos de búsqueda, camas disponibles en Medicare y colocación acelerada. Mi vecina Dorothy, que nos conocía a Harold y a mí desde hacía 30 años, notó el cambio. Te ves delgada, Dolores, y triste. ¿Va todo bien? ¿Qué podía decir? Que la esposa de mi hijo quería que me fuera, que me sentía como un fantasma en lo que debería haber sido mi santuario. Sonreí y mentí. Solo echo de menos a Harold. Pero a Dorothy no la engañaron. Ya había visto a Brittany como ella. ¿Sabes dónde estoy si necesitas algo?, dijo, apretándome la mano. Harold querría que alguien te cuidara. La remodelación de la casa continuó. Brittany instaló una piscina, una cocina nueva y convirtió el sótano en un cine en casa. Un día, mientras la mostraba a su club de lectura, la oí decir algo que me dio escalofríos: esta es mi casa ahora. La he transformado en lo que debería haber sido desde el principio. Mi casa. Esas palabras resonaron en mi cabeza esa noche mientras miraba la foto de mi boda. Harold me devolvió la sonrisa, congelado en el tiempo, sin saber qué sería de su Dolly. Entonces llegó esa horrible escena de Acción de Gracias, y todo explotó. El silencio tras el comentario de Brittany sobre la gorrona se tensó como un alambre. June lo intentó de nuevo. Brittany, esta también es la casa de Dolores. Es de la familia.
Familia, rió Brittany, con un sonido agudo como el de un cristal roto. La familia contribuye. La familia no se queda de brazos cruzados mientras otros pagan las cuentas. Compro mi propia, comencé. ¿La compra, tus medicinas? Brittany hizo un gesto de desdén. ¿Y qué hay de los impuestos, el seguro, los servicios, la hipoteca? ¿A nombre de quién está la escritura?, preguntó June en voz baja. Algo brilló en los ojos de Brittany. Somos nosotras las que pagamos la hipoteca. Esta es nuestra casa. Nuestras reglas. Sentí una opresión en el pecho. La habitación se sentía demasiado calurosa, demasiado pequeña. Alrededor de la mesa, los familiares se removían incómodos. Los primos de Michael intercambiaron miradas. Mi cuñado, Tom, se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Michael, miré a mi hijo, suplicante. ¿No tienes nada que decir? Levantó la cabeza brevemente y vi vergüenza en sus ojos. Pero solo murmuró, mamá, quizás deberíamos hablar de esto más tarde. No, espetó Brittany. Lo estamos hablando ahora. He preparado un contrato de alquiler. $2,300 al mes es más que justo por una habitación privada, acceso al baño y cocina. De hecho, está por debajo del precio de mercado, ya lo comprobé. Privilegios de cocina. Se me quebró la voz. ¿Llevo cocinando en esa cocina? Llevas demasiado tiempo sin pagar tu parte. Brittany sacó su teléfono y empezó a buscar. Mira, aquí tienes una habitación similar en Craigslist, $2,700. Te hago un descuento familiar. Me temblaban tanto las manos que tuve que apretármelas en el regazo. Esta mujer, en mi casa, en la mesa donde había servido incontables comidas, me trataba como a una extraña, peor que una extraña, como un problema por resolver. Tienes hasta el 1 de diciembre para decidir, continuó Brittany. Pagar el alquiler o buscar alternativas. ¿Algún arreglo alternativo? La voz de June se alzó. Es tu suegra. Y estoy protegiendo el futuro de mis hijos, replicó Brittany. ¿Sabes cuánto podríamos ganar alquilándole esa habitación a un inquilino que pague? Alguien que contribuya. La pequeña Emma, mi nieta, tiró de la manga de su madre. Mami, ¿por qué llora la abuela? No me había dado cuenta. Me toqué la mejilla y sentí la humedad. Brittany suspiró dramáticamente. ¿Ves? A esto me refiero. La manipulación emocional. Es agotadora. Ya lo sé. Basta. Tom habló por fin, con voz dura. Es acción de gracias, por Dios. Exactamente. Brittany sonrió fríamente. Y agradezco la oportunidad de finalmente abordar esta situación con honestidad. Basta de permisividad. Me aparté de la mesa, con las piernas temblorosas. Disculpe. Siéntate, madre, ordenó Brittany. Aún no hemos terminado. Pero lo estaba. Había terminado de ser humillada, había terminado de fingir que esto era soportable. Caminé a mi habitación, la habitación de invitados, como la llamaba Brittany, y cerré la puerta tras sus voces. A través de las delgadas paredes, oí a June discutiendo, el tono más grave de Tom, el silencio de Michael más fuerte que cualquier palabra. En mi cómoda estaba la foto del último día de Acción de Gracias, cuando Harold aún vivía. Habíamos estado en la misma mesa, en la misma casa, pero todo había sido diferente entonces, el brazo de Harold rodeándome, Michael sonriendo con sinceridad, incluso Brittany con aspecto agradable. ¿Cómo había llegado a esto? No volví a cenar. Más tarde, Michael tocó suavemente. Mamá, te traje un plato. Abrí la puerta y vi su rostro, el de mi hijo, perdido y avergonzado. ¿Cómo pudiste dejar que me hablara así? Dejó el plato en mi cómoda, sin mirarme a los ojos. Está estresada por el dinero. El ascenso trajo consigo más responsabilidades. No querrá decir. Lo decía en serio. Estudié su rostro, vi la mandíbula de Harold, mis ojos, pero nada de nuestra fuerza. ¿Qué te pasó, Michael? Solo piensa en el contrato de alquiler, ¿vale? No es mucho. Y tienes la pensión de papá, la seguridad social. Sal de aquí. Las palabras salieron planas y definitivas. Mamá. Sal de mi habitación.
se fue con los hombros hundidos. Miré el plato que había traído, pavo, relleno, todos los acompañamientos, comida que había ayudado a preparar en la cocina, donde ahora necesitaba privilegios. Lo tiré a la basura. Esa noche, me quedé despierta, pensando en las palabras de Harold: la documentación es protección. ¿Pero protección de qué? Nunca imaginó que necesitaría protección de nuestro propio hijo. A la mañana siguiente, viernes negro, mientras otros buscaban gangas, Brittany buscaba mi firma. Apareció a las 7 en punto, con el contrato de alquiler en la mano y una sonrisa tan brillante como sus dientes blanqueados. ¿Dormiste bien? No esperó respuesta, extendiendo papeles sobre mi cómoda. Lo he hecho muy sencillo. El primer mes de alquiler vence el 1 de diciembre. No se aplica el depósito de seguridad. Descuento familiar. Firma aquí. Iniciales aquí. Leí el documento, cada línea era un giro inesperado, no se permitían visitas a pasar la noche sin autorización, no se podía cocinar después de las 8 de la noche, no se usaban las áreas comunes durante el tiempo en familia, había un toque de queda real, a las 9 de la noche. Esto es una broma, dije. Es la realidad. La sonrisa de Brittany no se desvaneció. Has tenido suerte durante 3 años. Es hora de que te hagas mayor, Dolores. De adulta. Ya era adulta cuando ella aún usaba pañales. Había criado a 3 hijos, llevado una casa, sostenido a mi esposo durante la quimioterapia. Pero para ella, solo era una anciana que necesitaba aprender a ser responsable. ¿Qué pasa si me niego? Entonces tendrás que desocupar la casa antes del 1 de diciembre. Sacó su teléfono y me mostró la página web de una empresa de mudanzas. Ya tengo presupuestos. Muy razonables. Pueden empacar y desalojarte en 3 horas. ¿Michael aceptó esto? Michael está de acuerdo con lo que sea mejor para nuestra familia. Se apoyó en el marco de mi puerta, con la naturalidad de una vecina charlando mientras toma un café. Mira, Dolores, intento ayudarte a mantener un poco de dignidad. La alternativa es, bueno, menos agradable. ¿Significado? Quiero decir que he visitado unas instalaciones preciosas. Golden Years tiene una plaza. Medicare cubre la mayor parte. Tendrías tu propio espacio, más pequeño, por supuesto, pero manejable. Se proporcionan comidas, actividades y hay gente de tu edad. Un asilo de ancianos. Las palabras me supieron amargas. Vida asistida, corrigió. Muy diferente. Pero más independencia. Ladeó la cabeza, observándome. Últimamente se te olvidan cosas, dejas la estufa encendida, te saltas las medicinas. Quizás te vendría bien más apoyo. No había olvidado nada, pero vi la trampa: rechazar el alquiler, quedar como incompetente, pagar el alquiler, justificar su reclamación de mi casa. De cualquier manera, ella ganó. Necesito tiempo para pensar. Claro. Tienes 5 días. Dejó los papeles en mi mesita de noche y los acarició como a una mascota. Ah, y necesito que salgas de casa mañana por la tarde. Tenemos amigos en casa y sería incómodo. Después de que se fue, me senté en la cama, sosteniendo la foto de Harold. ¿Qué haría? Luchar, sin duda. Pero, ¿cómo iba a luchar yo si mi propio hijo no me defendía? Primero llamé a Sara. Cariño, necesito hablar contigo de algo. Mamá, puede esperar. El abogado está aquí por los papeles del divorcio. Es importante. Brittany quiere que pague el alquiler. Una pausa. Bueno, eso no es descabellado, ¿verdad? O sea, vives allí. Se me encogió el corazón. Sara, son $2,300. Oh, eso es mucho. Pero tienes las prestaciones de papá, ¿verdad? Quizás sea hora de pensar en tu propio hogar. Sería bueno recuperar tu independencia. Independencia. Como si hubiera elegido la dependencia, como si el dolor, la soledad y la promesa del apoyo familiar no me hubieran acorralado. Lisa no estaba mejor. Mamá, no puedo con esto ahora mismo. Los gemelos van a terapia. Y mira, quizá Brittany tenga razón. Podrías aportar algo. Yo sí contribuyo. Financieramente, quiero decir. Contribución real.
contribución real. 40 años de cuidar la casa, criar a los niños y apoyar la carrera de mi esposo, nada de eso era real para ellos. Ahora solo contaba el dinero. Colgué, sintiéndome más sola que desde el funeral de Harold. Mis hijas, mi hijo, ¿cuándo se habían convertido en desconocidos? Esa tarde, fui al banco. La cajera, una joven de mirada amable, notó que me temblaban las manos al llenar el comprobante de retiro. ¿Está todo bien, señora Harley? No, quería decir, nada está bien. En cambio, sonreí. Solo necesito revisar mi saldo. Los números en la pantalla se burlaban de mí: seguro social, 1,400 pesos al mes, pensión de Harold, 800 pesos, ahorros, 5,000 pesos, suficiente para pagar el alquiler de Brittany durante 2 meses, quizás 3 si comía ramen y me saltaba la medicación. ¿Y luego qué? ¿Le gustaría hablar con un asesor financiero?, preguntó amablemente el cajero. No, gracias. ¿Qué podía decirme un asesor? ¿Qué era viejo, pobre y sin opciones? Pasé por Golden Years de camino a casa, un edificio gris con ventanas diminutas, residentes moviéndose por el jardín como fantasmas. ¿Era este mi futuro? Almacenado, olvidado, mientras Brittany vivía en mi casa. Esa noche, mientras recibían a unos amigos, me quedé en mi coche en el parque. Dorothy me encontró allí y tocó a mi ventana. Dolores, cariño, ¿qué haces aquí afuera con este frío? Entonces me derrumbé y se lo conté todo. Ella escuchó, su rostro se endurecía con cada palabra. Esa bruja, dijo cuando terminé. Harold se estaría revolviendo en su tumba. ¿Qué puedo hacer, Dorothy? No puedo pagar el alquiler. Mis hijos piensan que soy una carga. No tengo a dónde ir. ¿Y tu casa? La de Riverside Heights. Está vacío. Michael dijo. La mirada de Dorothy se agudizó. Dolores, ¿a nombre de quién está esa escritura? Mío. Bueno, mío y de Harold. Pero Harold ya no está, así que es tuyo. Solo tuyo, supongo. Pero. Sin peros. Esa es tu casa, tu patrimonio. ¿Por qué vives como un mendigo si tienes una propiedad? La pregunta flotaba entre nosotros. ¿Por qué, en efecto? Porque había estado tan agradecida por la ilusión de una familia que había olvidado mi propio valor. Porque el dolor me había vuelto vulnerable, maleable, dispuesta a aceptar migajas. Necesito pensar, dije. Dorothy me apretó el hombro. Piensa rápido, cariño, y recuerda, Harold te dejó más que recuerdos. Te dejó seguridad. Úsala. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la escritura, en los papeles de mi caja fuerte. La voz de Harold resonaba: la documentación es protección. A las 3 de la mañana, abrí la caja fuerte e introduje la combinación, la fecha de nuestro aniversario. Dentro, carpetas ordenadas, etiquetadas con la letra precisa de Harold: seguro, historial militar, historial médico y, por supuesto, propiedad. La abrí con dedos temblorosos y saqué la escritura de la casa de Riverside Heights. Nuestros nombres, en letra oficial: Harold James Harley y Dolores Marie Harley. Y debajo, con la letra de Harold, una nota: Dolly, esto es tuyo para siempre. No dejes que nadie te lo quite. Con todo mi cariño, H. Apreté el papel contra mi pecho y lloré. Entonces empecé a planear. El 1 de diciembre llegó como un rayo. Me despertó el llamado de Brittany, agudo, exigente, el sonido de alguien que esperaba obediencia. Mudanza, cantó, empujando la puerta sin esperar permiso. Detrás de ella estaban 2 hombres corpulentos con camisetas iguales. Estos caballeros de Swiftmove están aquí para ayudarte a empacar. Me incorporé lentamente, ajustándome la bata. No he accedido a mudarme. No, no has aceptado pagar el alquiler. La sonrisa de Brittany podría haber congelado el infierno. Lo que significa que te vas hoy. Me he tomado la libertad de reservarte una habitación en Golden Years. Puedes agradecerme después. Los de la mudanza se removieron, incómodos. El más pequeño, apenas mayor que mi nieto, no me miró a los ojos, pero se adelantaron cuando Brittany les hizo señas para que entraran. No toques nada, dije poniéndome de pie. Dolores, no lo hagas más difícil de lo necesario.
Brittany sacó su teléfono. Puedo llamar a la policía si lo prefieres. Explícanos cómo estás entrando sin permiso en nuestra casa. ¿Nuestra casa? Las palabras despertaron algo en mí, y no rabia, exactamente, sino algo más frío. Determinación. De hecho, dije, tomando la carpeta que había dejado en la mesita de noche, hice una búsqueda de título de propiedad. El pulgar de Brittany se quedó congelado sobre la pantalla del teléfono. ¿Disculpa? Una búsqueda de título. ¿Sabes lo que es, verdad? Con tus inversiones inmobiliarias. Saqué la escritura, con las manos firmes. Lo curioso de esta casa es que no está a tu nombre. Ni a nombre de Michael. La sala quedó en silencio. Uno de los de la mudanza murmuró algo sobre esperar en el camión. Es ridículo. Pero la voz de Brittany había perdido el tono. ¿Hemos estado pagando la hipoteca? ¿Qué hipoteca? Desplegué la escritura y la levanté. Esta casa está pagada desde 2010 y está a mi nombre. Solo a mi nombre desde que falleció Harold. Vi cómo palidecía. Es imposible, dijo. Michael dijo. Michael mintió. Oh tú. Ya no sé cuál de los dos. Saqué otro papel. Pero esto es interesante, una solicitud de préstamo de hace 6 meses, intentando usar esta casa como garantía, con una firma que parece la mía, pero no lo es. No sé de qué estás hablando. ¿No? Entonces no te importará explicárselo a Walter Brennan. ¿Recuerdas a Walter, el abogado de Harold? Está muy interesado en esta firma falsificada y en estas tarjetas de crédito abiertas a mi nombre. Desplegué los extractos. Descubrí una deuda de $20,000 de la que no sabía nada. Eso es fraude, Brittany. Un delito federal. Los de la mudanza ya se habían retirado definitivamente. Brittany se quedó paralizada, con los cálculos rondándole en la mirada. Entonces rió, forzada y quebradiza. Estás confundida, Dolores. Precisamente por eso necesitas atención profesional. Estos delirios. Mi única ilusión fue creer que podía confiar en ti. Tomé el teléfono. Walter está en marcación rápida. ¿Lo llamo o prefieres irte de casa voluntariamente? ¿Tu casa? Su máscara finalmente se deslizó, revelando la fealdad que se escondía debajo. He renovado cada centímetro de este lugar, la piscina, la cocina, todo lo que le da valor. Con mi patrimonio, sin mi permiso. Eso se llama enriquecimiento injusto. Había aprendido mucho de Walter estos últimos días. Tienes 30 minutos para empacar lo que es tuyo y largarte. Michael. El grito de Brittany podría haber hecho añicos el cristal. Michael, sube. Mi hijo apareció en la puerta, con el pelo revuelto y la cara hinchada por el sueño. Observó la escena, Brittany rígida de furia, yo sosteniendo papeles como si fueran armas, la mudanza se había ido. ¿Qué pasa? Tu madre se ha vuelto loca, dijo Brittany agarrándolo del brazo. Dice que esta es su casa y hace acusaciones descabelladas. Es mi casa. Miré a mi hijo, lo miré de verdad. ¿Cuándo se había vuelto tan pequeño? Lo sabías, Michael. Siempre lo has sabido. No podía mirarme a los ojos. Mamá, yo. ¿Qué? ¿Pensabas que era demasiado tonta para darme cuenta? ¿Demasiado agradecida por tu caridad como para revisar el papeleo? Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra me impactó como un martillo. Te crié mejor que esto. Necesitábamos el dinero, dijo con un sobresalto. El ascenso de Brittany venía con expectativas, los coches, los colegios privados, las apariencias. Así que decidiste robarle a tu madre. No era un robo. Te lo íbamos a devolver. ¿Cuándo? Después de haber falsificado suficientes documentos para robarme la casa. Me volví hacia Brittany. Ese era el plan, ¿no? Que me declararan incompetente, que me dieran un poder notarial y que vendiera mi casa sin que yo me enterara. El silencio de Brittany fue respuesta suficiente. 25 minutos, dije. Entonces empecé a marcar. Ni te atreverías. Pero Brittany ya se dirigía a la puerta. El escándalo. Piensa en tus nietos. Estoy pensando en ellos. ¿Qué lección nos deja que un crimen quede impune?
Empecé a marcar. Walter espera mi llamada. Tiene al fiscal de guardia. Eso la destrozó. El rostro de Brittany se contorsionó de rabia. Vieja vengativa. Después de todo lo que hemos hecho. A mí me lo hicieron. No para mí. Empecé a marcar. 24 minutos. Brittany huyó. La oí gritarle a Michael, los cajones se cerraban de golpe, el caos abajo. Michael se quedó paralizado en mi puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Ella me obligó. Nadie te obligó a traicionar a tu madre. Colgué el teléfono, repentinamente exhausto. Tu padre estaría avergonzado. Eso lo destrozó. Sollozó como el niño que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Pero no pude consolarlo. Esa confianza se había esfumado. Tienes una opción, dije en voz baja. Irte con ella o quedarte y afrontar las consecuencias. Sea como sea, ya no eres bienvenido en mi casa sin invitación. Mamá. Vete, Michael, antes de que cambie de opinión sobre presentar cargos. Se alejó tambaleándose. Escuché el caos abajo, Brittany gritando órdenes, portazos, sus hijos llorando desconcertados. Una parte de mí quería ir con Emma y Josh, pero ya no eran mis nietos. Eran los hijos de desconocidos que intentaron destruirme. 20 minutos después, oí portazos. Me acerqué a la ventana y vi el Mercedes de Brittany salir a toda velocidad de mi entrada, seguido por la camioneta de Michael como un perro apaleado. Los vecinos se habían reunido en la acera, Dorothy entre ellos, presenciando su vergüenza. La casa se quedó en silencio. Mi casa. La recorrí lentamente, viendo los cambios que Brittany había hecho. Algunos eran preciosos, tenía que admitirlo. La cocina era espectacular. La piscina estaría genial el verano. Todo pagado con el capital que me habían robado. Pero ahora es mío. Llamé a Walter. Se han ido. Bien. Presentaré la documentación el lunes por la mañana, fraude, robo de identidad, maltrato a personas mayores. Le espera una condena considerable. Dolores, ¿qué hay de Michael? Una pausa. Es tu decisión. Es cómplice, pero los jurados suelen ser más indulgentes con los casos de manipulación familiar. Manipulación familiar. ¿Qué término tan clínico para la traición? Necesito pensar. Tómate tu tiempo. Pero Dolores, cambia las cerraduras hoy y los códigos de seguridad. Enviaré a alguien. Después de colgar, preparé café en mi espectacular cocina robada. No se me escapó la ironía, Brittany había creado la casa de sus sueños con mi dinero, y ahora era mía. Harold se habría reído de eso. Dorothy apareció en mi puerta trasera, con la cara roja de la emoción. Cariño, todo el vecindario vio a esa mujer salir corriendo como si le ardiera el rabo. ¿Qué pasó? La abrí, le serví café y le conté todo. Sus ojos se agrandaban con cada revelación. ¿Falsificación? ¿Robo de identidad? Ay, Dolores, eso es un delito. Sí. Di un sorbo a mi café, sorprendido de lo tranquilo que me sentía. Abrió tarjetas de crédito a mi nombre, una deuda de 20,000 pesos, intentó falsificar documentos de préstamo usando mi casa como garantía. ¿Pero cómo lo supiste? Sonreía al recordar. Fui a ver a Walter, solo para preguntarle sobre mis opciones, tal vez conseguir un préstamo para pagar su alquiler. Hizo una verificación de crédito rutinaria y casi le da un infarto, 3 tarjetas que nunca había abierto, solicitudes de préstamos con garantía hipotecaria que nunca había presentado y preguntas de empresas sobre mi interés en hipotecas inversas. Dios mío. Walter investigó un poco. Brittany llevaba meses planeando esto, endeudarse a mi nombre, declararme incompetente cuando no pudiera pagar, tomar el control de mis bienes. Dejé la taza con las manos firmes. Simplemente no esperaba que me defendiera. Dorothy se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Harold estaría muy orgulloso. ¿Lo estaría? Miré a mi alrededor, la cocina que en realidad no era mía, pero sí lo era. Dejé que llegara hasta aquí. Que me trataran como si no fuera nada. Estabas de luto, vulnerable. Se aprovecharon, la voz de Dorothy se endureció. Presenta cargos, Dolores. Los dos.
Michael es mi hijo. No, tu hijo murió el día que la eligió a ella en lugar de a ti. Se puso de pie, feroz como una madre osa. Ese hombre que acaba de irse es un extraño con la cara de tu hijo. Después de que Dorothy se fuera, deambulé por mi casa. ¿En serio? Mía ahora. No hacía falta calificar. En el dormitorio principal, encontré las obras de Britney, ropa de diseñador, joyas, el aroma de su perfume. En la oficina de Michael, papeles desparramados con prisa. No toqué nada. Pruebas, había dicho Walter. Documentarlo todo. Las habitaciones de los niños me rompieron el corazón. Las muñecas de Emma, arregladas a la perfección. Los legos de Joss, a medio construir. Eran inocentes en esto, pero no podía salvarlos. Ya no. Sonó mi teléfono. Sara. Mamá, llamó Michael. Está histérico, dice que los tiraste. ¿Qué pasa?, le dije. El silencio se alargó tanto que pensé que nos habían cortado. Mamá, eso es una locura. Debe haber algún malentendido. El único malentendido fue que pensé que la familia significaba algo. Mantuve la voz serena. Tu hermano y su esposa intentaron robarme la casa, Sara. Cometieron fraude. Esto no es un malentendido. Es un delito. Pero Michael no lo hizo. Sí lo hizo. Y me ignoraste cuando pedí ayuda. Lisa también. El dolor se apoderó de mí a pesar de mi control. Ya no quiero ser la última palabra de todos. Eso no es justo. Tenemos nuestros propios problemas. Sí, los tienes. Y son tuyos para resolverlos, igual que los míos. Respiré hondo. Te quiero, Sara, pero ya no quiero ser la víctima de nadie, ni siquiera de mis hijos. Me colgó. Esperaba la llamada de Lisa en menos de una hora y no me decepcionó. La misma incredulidad, las mismas acusaciones de exageración, la misma incapacidad de verme como algo más que la madre que debería soportarlo todo en silencio. Estás destruyendo a nuestra familia, gritó Lisa. No, me estoy salvando. Colgué y bloqueé los números de mis hijas. El silencio me hizo sentir libre. Esa noche, vino el cerrajero. Cerraduras nuevas, códigos nuevos, un nuevo comienzo. Me quedé en mi cocina, la mía, y preparé la cena para una sola persona. Sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. La comida reconfortante favorita de Harold. Sencilla, perfecta, para disfrutar en paz. June me llamó mientras lavaba los platos. Dolores, me enteré de lo que pasó. ¿Estás bien? La dulce June, la única que intentó defenderme. Estoy mejor que bien. Soy libre. Me alegro por ti. A Tom y a mí nunca nos gustó cómo te trataba Britney. Una pausa. Michael se queda con su amigo Dave. Britney fue a casa de su madre. Me da igual dónde estén. Siempre y cuando no sea aquí. ¿De verdad vas a presentar cargos? Sí. Sin dudarlo. Lo que hicieron fue un delito. No te culpo. En absoluto. La voz de June se calentó. Si necesitas algo, lo que sea, llámanos. Un aliado. Era suficiente. Esa noche dormí en el dormitorio principal por primera vez en 3 años. La cama California King de Britney era como una nube. Me desparramé sobre ella, disfrutando de un espacio que era mío por derecho, por partida doble. Mi casa, mi dinero robado para pagarla. Soñé con Harold. Estaba sentado en la cocina, con un café en la mano, esa sonrisa torcida que había amado durante 40 años. Tardaste bastante, Dolly. Lo siento. Me perdí un rato. No me perdí, solo me extravié. Me tomó la mano, y la sentí cálida y real. Pero encontraste el camino. Sabía que lo harías. Te extraño mucho. Lo sé, pero estoy aquí. Se dio una palmadita en el pecho, luego en el mío. Aquí mismo, siempre. Desperté con lágrimas en las mejillas, pero con paz en el corazón. Harold tenía razón. Él estaba aquí, en mi fuerza, en mi negativa a ser menospreciada, en mi lucha por la justicia. Esto es lo que me dejó, no solo una casa,
sino la fuerza para defenderla. Llegó la mañana del lunes con Walter y una contable forense llamada Patricia Chen. Nos sentamos a la mesa del comedor, mi mesa, en mi casa, desplegando pruebas como generales planeando una campaña. El fraude es extenso, dijo Patricia, ajustándose las gafas. 3 tarjetas de crédito, múltiples solicitudes de préstamos, varios intentos de incluir a Britney como copropietaria de su propiedad. El papeleo es incriminatorio. ¿Cómo no lo supe? Todavía me sentía tonta, expuesta. Fueron cuidadosos. Redirigieron el correo, usaron extractos electrónicos, interceptaron llamadas. La voz de Patricia se suavizó. Esto no fue un impulso, señora Harley. Fue una campaña calculada para despojarla de sus bienes. ¿Cuándo empezó? Walter sacó una cronología. Lo mejor que sabemos es que unos 6 meses después de que se mudara. La primera solicitud de tarjeta de crédito coincide con el ascenso de Britney. 6 meses, cuando todavía me sonreía mientras tomábamos un café, llamándome mamá, fingiendo que le importaba. La traición era reciente. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Presento las denuncias hoy, dijo Walter. Fraude, robo de identidad, maltrato a ancianos, intento de hurto mayor. La fiscalía está muy interesada. El maltrato a ancianos es un tema candente ahora mismo. ¿Y qué hay de Michael? Walter y Patricia intercambiaron miradas. Es más difícil de procesar. No hay pruebas directas de que falsificara nada, aunque claramente lo sabía. Posibles cargos de cómplice. Pero los jurados detestan enviar a los hijos a la cárcel por obedecer a sus esposas. Terminé, en esencia, sí. Pensé en Michael, sollozando en la puerta de mi casa, el niño que había criado contra el hombre en el que se había convertido. Presenta la denuncia contra ambos. Que decidan los tribunales. Walter asintió. Hay algo más. Britney ha estado ocupada desde el viernes. Dice que tienes problemas mentales. Que tiene poder notarial. Que echarlos fue un delirio. ¿Qué? Patricia sacó unos papeles. Esta mañana solicitó una tutela de emergencia. Afirma que eres un peligro para ti misma, incapaz de gestionar tus asuntos y que necesitas intervención inmediata. La audacia me dejó sin aliento. Incluso descubierta, incluso expuesta, seguía atacando. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. La sonrisa de Walter era aguda. Pero tenemos tu historial médico, las declaraciones de los testigos y un registro documental que demuestra que eres la víctima, no el agresor. Ningún juez lo concederá. Pero intentará hacerme quedar como loca. Déjala. Patricia se inclinó hacia adelante. Cada mentira que diga es otro clavo en su ataúd. Documenta todo. Anota si es legal en tu estado. Arma el caso. Quiero que paguen. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. No solo penalmente, sino financieramente. Hasta el último centavo que robaron. La restitución es la norma en casos de fraude, me aseguró Walter. Más daños por angustia emocional, honorarios legales, reparación de crédito. Te pagarán durante años. Bien. Que sientan la presión de nunca tener suficiente, de siempre debiendo, eternamente endeudados. Que los sueños de diseñadora de Britney se derrumben bajo los pagos judiciales. Hay más buenas noticias, añadió Patricia. Las renovaciones, legalmente, son tuyas. Las mejoras que se hagan a tu propiedad con fondos robados te corresponden. La piscina, la cocina, todo es tuyo, sin gravámenes. Reí, sorprendiéndome. Me construyó la casa de sus sueños. El karma, dijo Walter secamente, puede ser hermoso. Pasamos horas documentando, planeando y creando estrategias. Al mediodía, me sentía preparada para la guerra. Walter se fue a presentar los papeles. Patricia se quedó para ayudarme a entender mis finanzas. No eres rica, dijo sin rodeos, pero no eres pobre. La casa vale aproximadamente $800,000 ahora, gracias a las reformas y la apreciación del mercado. Tus ingresos son limitados, pero sin hipoteca, es suficiente. $800,000. Harold y yo habíamos pagado $90,000 en 1985. Se quedaría atónito. ¿Podría venderla?
por supuesto, aunque esperaría a que se resolvieran los asuntos legales. Pero sí, podrías venderla, comprar algo más pequeño, invertir la diferencia y vivir muy cómodamente. Opciones. Después de 3 años sintiéndome atrapada, tenía opciones. Esa tarde, llamaron los periodistas. Se había filtrado la noticia: una anciana estafada por su familia contraataca. Quería comentar. No, les dije a todos. Mi abogado se encargará de la prensa. Pero una parte de mí quería gritarlo a los 4 vientos: miren lo que hicieron. Miren cómo sonreían mientras robaban. Entiendan que el maltrato a los ancianos tiene rostros familiares. Michael llamó desde un número bloqueado esa noche. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Mamá. Su voz era áspera. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo sin ir a la cárcel. No se suponía que pasara así, dijo Britney. Se contuvo. O sea, nunca quisimos. Nunca quisiste que te atraparan. Mantuve la voz firme. Pero quisiste robar, mentir, dejarme en paz cuando me volvía inoportuno. Eso no es verdad. Te quiero. No. La palabra fue tajante. El amor no falsifica firmas. El amor no roba. El amor no se queda callado mientras alguien llama a tu madre gorrona. Intentaba mantener la paz. Estabas siendo un cobarde. Años de decepción reprimida lo inundaron. Tu padre se enfrentó a las balas en Vietnam, se enfrentó al cáncer con dignidad, se enfrentó a la muerte con valentía, y tú no pudiste enfrentar a tu esposa. No metas a papá en esto. ¿Por qué no? Él fue quien me dejó la casa que intentaste robar. Apreté el teléfono con más fuerza. Estaría avergonzado de ti, Michael. Avergonzado y asqueado. Britney me deja. Las palabras salieron atropelladamente. Dice que soy una inútil. Que lo arruiné todo por no tratarte mejor. Se lleva a los niños. Bien. Quizás tengan una oportunidad lejos de ustedes dos. Mamá, por favor. Declararé en su contra. Diles que fue idea suya. Fue idea suya, pero tú seguiste la corriente. Cerré los ojos. Adiós, Michael. No vuelvas a llamar, mamá. Colgué, bloqueé el número. Mi hijo se había ido, llevaba años desaparecido. Por fin lo estaba admitiendo. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de procedimientos legales, declaraciones, recopilación de pruebas y comparecencias ante el tribunal. Britney luchó como un animal acorralado, contratando abogados caros e inventando mentiras elaboradas. Pero el papel no miente, y teníamos demasiado papel. Las compañías de tarjetas de crédito estaban dispuestas a cooperar una vez establecido el fraude. $20,000 de deuda desaparecieron de mi historial, transferidos al de Britney. El contador forense encontró más solicitudes de préstamos que nunca había visto, consultas sobre hipotecas inversas, incluso un intento de vender mi casa que fracasó solo porque el notario cuestionó la firma. Lleva 2 años planeándolo, me dijo Patricia mientras tomábamos un café. Cada movimiento calculado para vaciarte de bienes y hacerte quedar como una incompetente. 2 años de sonrisas, cenas familiares y ¿cómo estás, mamá?, mientras planeaba mi destrucción. La magnitud de la traición me dejó sin aliento. Pero ya no estaba sola. Dorothy se convirtió en mi compañera constante, feroz y protectora. June y Tom me visitaban con regularidad, trayendo la compra y chismeando. Incluso vecinos que apenas conocía pasaban a ofrecerme apoyo. Nunca nos cayó bien, me confesó la señora Patterson, 2 casas más allá. Siempre se hacía la superior, estacionaba enfrente de las entradas, dejaba que su perro ensuciara los jardines sin limpiar. Pequeñas justificaciones, pero importantes. No estaba loca. Otros habían visto lo que yo, por demasiado confiada, no había notado. El juicio penal comenzó en marzo. Me senté en el estrado de los testigos, contando mi historia a 12 desconocidos. Britney me fulminaba con la mirada desde la mesa de la defensa, con su traje de diseñador impecable y su rostro convertido en una máscara de inocencia agraviada. Su abogado intentó pintarme como confundido, vengativo, celoso del éxito de mi nuera, pero contaba con el apoyo de Walter, el testimonio de Patricia y mi propia fortaleza de espíritu. Señora Harley, dijo el abogado defensor con suavidad,
¿No es cierto que le molestaba el éxito de mi clienta, su ascenso, sus ingresos, su influencia sobre su hijo? Me molestaba su robo, respondí con calma. Sus mentiras, su intento de robarme la casa y arruinar mi crédito. El éxito basado en el crimen no es éxito. Es solo crimen con mejor ropa. Al jurado le gustó eso. Vi sentimientos, miradas de compasión. La máscara de Britney se desvaneció, mostrando furia debajo. Michael testificó para la fiscalía, como prometió, pero su actuación fue patética, alegó ignorancia, se presentó como la víctima de Britney y la acusó de todo. Confié en mi esposa, se quejó en el estrado. Nunca pensé que haría algo así. El fiscal lo destripó. ¿Nunca te preguntaste por qué tu madre de repente tenía una deuda que no podía explicar? ¿Nunca cuestionaste las solicitudes de préstamo? ¿Nunca pensaste en verificar las firmas que compraron tu piscina? Michael se derrumbó. Al final, admitió saber del fraude, beneficiarse de él y guardar silencio. Su petición de clemencia fracasó. El veredicto llegó un jueves. Britney, culpable de todos los cargos. Michael, culpable de complicidad. Me senté en la galería, sintiendo solo una vana reivindicación. Justicia, ¿pero a qué precio? Se llevaron a mi hijo esposado, mientras mi nuera escupía veneno mientras la esposaban. Esto no ha terminado, gritó Britney. Vengativa. Lo has arruinado todo. No, dije en voz baja, aunque no podía oírme. Lo arruinaste todo. Simplemente me negué a dejar que me enterraras entre los escombros. La sentencia llegó semanas después. Britney recibió 5 años, con derecho a libertad condicional en 3. Michael recibió 18 meses, la mayor parte en libertad condicional. Se ordenó la restitución de ambos. Me estarían pagando durante décadas. Afuera del juzgado, Walter me estrechó la mano. Lo lograste, Dolores. Ganaste. ¿Lo había hecho? Mi familia estaba destrozada. Mi hijo, un criminal. Mis hijas, distanciadas. Pero yo era libre. Estaba a salvo. Estaba en casa. Sí, dije. Por fin, gané. La primavera llegó con una belleza inesperada. La piscina que Britney había instalado brillaba bajo el sol. La cocina que había diseñado albergaba cenas con Dorothy, June y nuevos amigos del centro de ancianos al que había empezado a asistir. Mi casa volvió a la vida, llena de risas en lugar de juicios. Sara me llamó el día de la madre. Mamá, disculpa por no haberte escuchado, por no haberte creído. Había estado haciendo jardinería, con las manos hundidas en la tierra que Harold amaba. ¿Y tú? Sí, he estado pensando en cómo te tratamos. Como si solo debieras existir para nosotros, como si nunca necesitaras nada. Se le quebró la voz. Lo siento mucho. Te lo agradezco. Lo decía en serio, pero confiar tardaría más. ¿Cómo estás? Hablamos con cuidado, poniendo a prueba los límites. Ella ya estaba divorciada, con dificultades, pero lo superaba. A ninguna de nosotras se nos escaparon los paralelismos con mi situación, mujeres solas, encontrando una fuerza que desconocía tener. Lisa llamó una semana después con disculpas similares. Mis hijas estaban aprendiendo lo que yo había aprendido, que la fuerza nace de la resistencia, no de la desilusión. Las perdoné, pero poco a poco, con cautela. Engáñame una vez. Michael escribió desde la cárcel. Cartas largas y confusas, llenas de autocompasión y acusaciones. Las devolví sin abrir. Ese capítulo estaba cerrado. Emma y Joss estaban ahora con la madre de Britney. Les envié tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, pero mantuve las distancias. Algún día, tal vez, cuando fueran mayores, cuando pudieran entender que la abuela no era la mala de su historia. En el aniversario de la muerte de Harold, visité su tumba con flores y noticias. Lo logré, le dije a la lápida. Luché. Gané. La casa está a salvo. El viento mecía los árboles, y juro que oí su risa. Esa es mi Dolly. Más fuerte de lo que pareces. Te extraño todos los días, pero estoy bien. Mejor que bien. Arreglé las flores y enderecé la banderita estadounidense junto a su marcador. Estoy en casa. Y yo estaba,
no solo en la casa física, sino en mí misma. La mujer que había sido disminuida, desestimada, casi destruida, había encontrado su fuerza, había recordado su valor, se había negado a irse en silencio a las buenas noches de nadie. Esa noche, me senté junto a mi piscina, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo. Dorothy trajo vino, June trajo queso, y brindamos por la supervivencia. Por Dolores, Dorothy levantó su copa, quien nos enseñó a todos cómo se hace. Por mantenerse firme, repliqué, incluso cuando te tiemblan las rodillas. Por la justicia, añadió June, y el coraje para exigirla. Bebimos, reímos, vivimos. 3 mujeres que habían visto demasiado, sobrevivido demasiado, pero se negaron a rendirse. Esta era mi familia ahora, elegida, querida, real. Mi teléfono vibró con un mensaje del abogado. La apelación de Britney había sido denegada. Cumpliría su condena completa. Lo borré sin responder. El pasado ya no tenía nada que ver conmigo. Yo era Dolores Marie Harley. Tenía 71 años. Era dueña de mi casa, libre de deudas. Me habían derribado, pero no me habían dejado inconsciente. Me habían traicionado, pero no me habían destrozado. Y estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, la vida había cobrado un nuevo ritmo. Me despertaba cada mañana en mi dormitorio principal, preparaba café en mi hermosa cocina, nadaba en mi piscina. La casa que casi me habían robado se había convertido en mi santuario, restaurada. Los cheques de restitución llegaban mensualmente, pequeñas cantidades, pero constantes. A Britney le embargaron el sueldo, al igual que a Michael. Cada centavo que enviaban era una validación, intentaron robarme, pero ahora me pagan. La justicia tiene cierta poesía. Había empezado como voluntaria en el Centro para Personas Mayores, ayudando a otros a gestionar la planificación financiera. Muchos tenían historias similares, hijos que los veían como cajeros automáticos, familiares que manipulaban su amor para que les dieran préstamos que nunca pagaban, parejas que controlaban a través del dinero. Revisen sus informes de crédito, les decía. Conozcan sus derechos, documenten todo y nunca, jamás, permitan que nadie los haga sentir inútiles por necesitar ayuda. Me llamaban su guerrera, su inspiración. Yo, la mujer que casi lo perdió todo por confiar demasiado. Pero ese era el punto, ¿no? Aprendemos, crecemos, enseñamos a otros desde nuestras cicatrices. A Michael lo liberaron antes de tiempo por buena conducta. Envió otra carta pidiendo reunirse para reconciliarse. He cambiado, escribió. La terapia me ha ayudado a entender cómo te fallé, cómo dejé que Britney me controlara, cómo elegí el camino fácil en lugar del correcto. Por favor, mamá, déjame intentar enmendarlo. Lo pensé durante semanas, le pedí consejo a Dorothy, June y Walter. Recibí respuestas diversas, pero al final, la decisión fue mía. Acepté verlo en una cafetería, pública, neutral y segura. Parecía mayor, más delgado, desgastado por las consecuencias. Bien. Crecer duele. Mamá, se puso de pie cuando llegué, inseguro. Gracias por venir. Me senté, pedí té, observé a mi hijo. Tienes 10 minutos. Habló rápido, revelaciones de terapia, problemas de codependencia, la dinámica tóxica con Britney, su vergüenza por traicionarme. Todo probablemente cierto. Definitivamente demasiado tarde. Quiero ganarme tu perdón, terminó. Cueste lo que cueste. El perdón no se gana. Se da o no. Di un sorbo a mi té. Te perdono, Michael, por mi paz, no por la tuya. Pero perdonar no significa olvidar. No significa confiar. No significa fingir que no pasó. Lo entiendo. Pero tal vez con el tiempo. No. Dejé mi taza. Seré cortés. Te enviaré tarjetas de Navidad. Incluso podría contestar si llamas. Pero la relación que teníamos, la madre que lo sacrificaría todo por ti, ya no está. La mataste cuando te quedaste callado en aquella cena de acción de gracias. Lloró entonces, mi hijo, que había heredado la mirada de su padre, pero no su valentía. No sentí nada. La parte de mí que habría corrido a consolarlo había muerto en algún punto entre gorrón y firmas falsificadas. Sigo siendo tu madre, dije, poniéndome de pie. Pero ahora soy yo misma ante todo.
Recuérdalo. Lo dejé allí con su café frío y sus lágrimas ardientes. No fue cruel. Fue necesario. Los límites no son muros. Son la cerca que hace posible tener buenos vecinos, incluso cuando esos vecinos son tus hijos. El divorcio se concretó mientras Britney estaba en prisión. Michael se quedaba con los niños fines de semana alternos, al principio bajo supervisión. A veces enviaba fotos, Emma más alta, Josh perdiendo los dientes de leche. Las conservé, pero no las exhibí. Algún día, quizás. Todavía no. Sara vino de visita para Acción de Gracias, sola, callada y cuidadosa, ayudándome a cocinar en la cocina que su excuñada había diseñado con dinero robado. No hablamos mucho del pasado. En cambio, construimos nuevos recuerdos, ella enseñándome la receta del pastel de su abuela, yo enseñándole los álbumes de fotos de Harold. Papá habría estado orgulloso de ti, dijo de repente, pelando manzanas, por luchar, por plantar cara. Se habría entristecido de que fuera necesario. Probé el pavó, perfectamente dorado. Pero sí, creo que lo aprobaría. Yo también estoy orgullosa de ti. Me miró a los ojos. Sé que te fallé cuando me necesitabas, pero verte luchar, verte negarte a ser la víctima, también cambió algo en mí. Dejé de aceptar menos de lo que merecía en mi vida. Bien. Y lo decía en serio. Eso es lo que las madres realmente quieren, hijos que sepan lo que valen. Lisa vino por Navidad con los gemelos. Ver a mis nietos jugar en mi piscina, con sus risas resonando en las baldosas pagadas con fraude pero reclamadas por la justicia, fue como una sanación. No completa, algunas heridas dejan marcas permanentes, pero sanando al fin y al cabo. Abuela Dolores, preguntó uno de los gemelos, ¿por qué ya no vemos al tío Michael? A veces, dije con cuidado, la gente toma decisiones que cambian las relaciones, pero eso no significa que dejemos de quererlos. Simplemente los queremos de otra manera. ¿Cómo de lejos? Exactamente así. Los niños entienden más de lo que creemos. Lo aceptaron y volvieron a jugar. La vida sigue adelante, incluso cuando miramos atrás. La Nochevieja me encontró rodeada de amigos, Dorothy, June y Tom, vecinos que se habían convertido en familia, compañeros voluntarios del centro de ancianos. Brindábamos a medianoche por la supervivencia, por la fuerza, por no ser silenciada. ¿Cuál es tu propósito?, preguntó Dorothy. No más propósitos, dije. Solo promesas a mí misma, nunca más encogerme para que los demás se sientan cómodos, nunca disculparme por ocupar espacio, nunca dejar que nadie, me haga sentir inútil en mi propia casa. Escuchen, escuchen. El coro se elevó, las copas chocaron. Estas personas que me habían apoyado cuando mi familia de sangre no lo hizo, que habían presenciado mi humillación y aplaudido mi triunfo, que demostraron que la familia no se trata de ADN. Se trata de estar presente. La fiesta duró hasta las 2. Limpié despacio, saboreando el eco de las risas en mi casa. Esta casa había visto tanto, amor y traición, robo y justicia, pérdida y recuperación. Pero era mía, cada azulejo, cada pared, cada recuerdo que se forjaba. Me paré en mi cocina, mi hermosa cocina robada y recuperada, y brindé por última vez. Por Harold, quien me había dejado más que una casa. Me había dejado las herramientas para protegerla. Por mí misma, por finalmente usarlas. Por el futuro, lo que fuera que me deparara. Soy Dolores Harley, dije a la habitación vacía, a los fantasmas de lo que había sido, a la promesa de lo que podría ser. Tengo 71 años. Soy dueña de mi casa. Conozco mi valor y estoy exactamente donde pertenezco. La casa se asentó a mi alrededor, segura y sólida. A través de la ventana, amanecía. Un nuevo día, un nuevo año, una nueva vida construida sobre las cenizas de la anterior. Estaba en casa.